Hola a todos y bienvenidos a Protel, un canal de telecos para telecos. El objetivo principal de este canal va a ser el de acercaros y mostraros la realidad de las múltiples posibilidades profesionales que existen actualmente en nuestro sector. Esto lo haremos a través de entrevistas a telecos de perfiles muy diversos. Acompáñanos, empezamos. Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal después del parón veraniego y un poquito más. Y nada, pues empezamos lo que sería un nuevo episodio y prácticamente una nueva temporada con una entrevista que yo creo que os va a resultar muy interesante a Mariola, que es alumna, como vais a ver, del máster de Teleco. Por lo tanto, ya ha cursado el grado, os va a contar un poco su experiencia en pues la elección de la especialidad, también su experiencia en el trabajo fin de grado, es un poquito a lo que queríamos dedicar el episodio y bueno, pues más cosas, lógicamente, que irán surgiendo. Así que sin más, hola Mariola. Hola, bienvenida. Nada, muchísimas gracias a ti por aceptar. Y bueno, pues nada, vamos a empezar un poquito. He hecho una muy breve presentación, pero prácticamente no he dicho nada de ti, así que si quieres, lo primero sería un poco presentarte y una pregunta típica también que suele hacerse, que es, bueno, ¿qué te llevó un poco a elegir Teleco, ¿no? como estudios? Pues hola, soy Mariola y como personal mío, soy una persona muy trabajadora y muy extrovertida. Y pues, actualmente me gradué de telecomunicaciones en el 2022 y estoy, como bien ha dicho Jesús, estudiando el máster de habilitante de telecomunicaciones. ¿Y por qué estudié Teleco? Fue porque a mí siempre me ha gustado el tema de la tecnología, el tema del espacio en cuanto a la carrera espacial, los sistemas satelitales, los enlaces, etc. Pero yo al principio no quería hacer teleco. Yo entre mis opciones era ingeniería aeroespacial porque era lo que pensaba que estaba más enfocado a esta carrera, a esta profesión, y no conocía lo que estaba dentro del mundo de teleco. Hasta que un día fui a la jornada de puertas abiertas y Tomás, el director de la escuela, me contó las especialidades que existían, entre ellas sistemas de teleco, y que ahí podría encontrar todo lo que me interesaba de radiofrecuencia y sistemas de enlaces. También me contó un poco de las otras menciones, pero yo me quedé principalmente con teleco y por eso estoy aquí. Bueno, la verdad es que está muy bien que comentes esto porque ya sabes que nosotros hacemos ya desde hace algunos años lo de las jornadas de Teleco que recibimos alumnos de instituto para tratar un poco lo que tú dices, ¿no? Muchas veces, aunque parezca mentira, a nosotros, claro, que estamos dentro del ámbito, pues Teleco es un poco desconocido, ¿no? A veces los alumnos no saben muy bien qué salidas tiene, qué se puede trabajar y de hecho, bueno, nosotros pensamos que es muy versátil, ¿no? Con lo cual es una de los aspectos de las potencialidades, ¿no? De la titulación. Bueno, comentaba en la presentación que eres alumna de máster, con lo cual ya has cursado el grado y quería preguntarte un poco, pues precisamente eso, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia en el grado, ¿no? En términos generales, y qué aspecto destacarías, ¿no? En ese sentido. También un poco, quizás casi como, ¿no? Como consejos a futuros alumnos, ¿no? Pues mi experiencia en el grado fue muy buena. A mí me gustó mucho estudiar la carrera. Me llenó mucho en ámbitos profesionales porque aprendí un montón de asignaturas de distintas áreas y también me llenó a nivel personal porque saqué muy buenas experiencias personales porque sacando skills, lo que se llamarían habilidades interpersonales. Se sacó a lo largo de la carrera, aparte de conseguir esos conocimientos, desarrollé muchas habilidades de paciencia, de gestión de tiempo y aparte de eso hice muy buenas amistades. Amistades que perduran fuera del ámbito de trabajo y con lo que me llevo mucho. Los primeros años en el grado sí que recuerdo que eran bastante duros, porque era pasar a la universidad, que a mucha gente primero en la universidad les cuesta, porque es un ámbito distinto al instituto, donde te encuentras gente nueva, forma de examinar diferente, asignaturas difíciles o más duras. En mi caso eran duras y muy densas. Y los primeros años, en la primera oleada de parciales, yo lo recuerdo todos suspensos. Y bastante duro de decir qué hago ahora, sigo, lo dejo variables para septiembre, ¿qué hago? Y yo tomé la decisión, hablando con mi casa, con mi familia, de apuntarme a Macaya. Y en Macaya ya me encaucé.
Y a partir de empezar en Macaya ya empecé a tomar una rutina de constancia de ir a clase en la universidad, ir a Macaya e ir a las prácticas de la uni, y estudio y trabajo. Y ya el asentarme, conocer gente ya de forma más tangible en Macaya, hacer piña, y no solo con los compañeros, sino también con el profesor, que es muy majo y que te trata como un igual, haciendo team, como si fuera un coach que te ayuda a nivel de grupo. Y ya ahí empecé a probar todos los parciales, a sacar las cosas poco a poco, y lo que había dejado para septiembre, a probarlo en la etapa de verano. Eso durante primero y segundo. Ya a partir de segundo vas a tercero y pasas a la mención, y ahí la mención es como un nivel más bajo. O sea, te siguen exigiendo, pero no tanto como en primero y en segundo, que son los más duros en conocimientos y en carga de trabajo. Porque ya la especialidad ya vas a lo que te gusta y es más liviano. Y ya luego cuarto, que es como el año más sencillo, más práctico, menos carga teórica y menos carga de trabajo. Así que en general, una vez pasados los 2 primeros años, mi experiencia fue muy enriquecedora. Me gustó mucho estudiarlo y hice, aparte con muchos conocimientos, hice muy buenas amistades. Bueno, pues nada, positivo que la experiencia fuese positiva. Luego, también me alegra, aunque es un tema polémico siempre la titulación, que hayas mencionado Macaya, ¿no? Y es un tema polémico, pero yo creo que del que hay que hablar, y bueno, además no es secreto que yo soy buen amigo también de Javi, ¿no? Con lo cual, bueno, tú y yo lo hemos comentado en alguna ocasión, que estaría bien incluso hacer una entrevista, ¿no? En el canal, o sea que si se presta, no sé si me echarían de la universidad, espero que no, pero bueno, fuera de bromas yo creo que sería interesante, ¿no? Y que es obvio que tiene una relevancia, ¿no? en la titulación. Bueno, has mencionado la mención y una duda, bueno, los alumnos se van enfrentando a diferentes momentos de duda, como tú has mencionado, ¿no? Y de dificultad a lo largo de la titulación, del grado, y uno de los momentos de mayor duda probablemente es elegir la mención, ¿no? Tenemos 3 menciones, telemática, teleco y sistemas electrónicos, y bueno, pues la pregunta obvia ahora es ¿cómo tomas esa decisión? O sea, ¿qué te lleva a elegir la mención, que en tu caso fue sistemas de teleco, ¿no? ¿Y qué consejos darías a los alumnos a la hora de elegir mención? No necesariamente para elegir esa, pero cuando se ven, que yo lo veo a veces en el aula, ¿no? O en laboratorio y demás, que hablas con los alumnos ¿no? y les preguntas por qué una, por qué otra, pues muchas veces tienen muchas dudas, ¿no? Entonces no sé qué consejos les darías. Bueno, yo escogí la mención de sistemas de teleco porque yo entré a la carrera con un plan fijo de me gusta la radiofrecuencia, me gustan los enlaces satelitales y todo ese mundo. Entonces, yo me miré todas las guías docentes de todas las asignaturas y me vi los temarios. Y era la que más cuadraba conmigo. Y además de eso, lo que hice fue hablar con alumnos de otros años que ya habían cursado las distintas especialidades. Y todos me dijeron en su mayoría que la dimensión de teleco, aparte de que tenía asignaturas que me gustaban, es que tenías la opción de hacer muchos trabajos en grupos y prácticas en laboratorio, tanto experimental como con ordenador. Y eso en otras menciones no es tan factible. Por ejemplo, en telemática no hay facilidad de ir tanto a un laboratorio. Y eso me impulsó más a escogerlo. Y luego escogerlo fue como un poco de revelación, porque había asignaturas que yo no sabía de qué iban a ir, aunque me viese el temario, no sabía cómo iban a desenvolverse. Y me acabaron gustando mucho. Por ejemplo, comunicaciones ópticas. Fue una asignatura que no tiene que ver mucho puramente con lo estrictamente teleco, y fue una asignatura que a nivel de conocimientos versa sobre cómo se distribuye la fibra, de enlaces de fibra y todo lo de fotónica y todo lo relacionado con ese área, pero luego te enseñan de que los telecos, aparte de hacer enlaces de comunicaciones, pues pueden hacer más cosas. Y el cómo impartir en esa asignatura me gustó mucho, porque era muy dinámica, no era una clase de seminario de estar copiando, sino de hacer trabajos, de colaborar en grupo, y se hizo más divertida y más ameno que estar copiando todo el rato.
Y de hecho acabé haciendo luego el TFG en ese grupo donde estaban los profesores de comunicaciones ópticas. Bueno, pues vamos entonces a hablar del TFG, que es también un poco, ¿no? De cuando preparamos esta entrevista, uno de los temas también en los que quería centrarla, porque también los alumnos muchas veces, bueno, y eso lo ves cuando los alumnos vienen al despacho, ¿no? A preguntar y demás por TFG, pues también es un momento en que ya tienen experiencia, porque ya han cursado 3, 4 años de la titulación. Bueno, pues también a veces se ven un poco perdidos, ¿no? No saben cómo elegir el tema, cómo buscar profesores y demás. Entonces, pues bueno, pues eso, podemos seguir hablando del TFG y la pregunta sería un poco, ¿cuál fue el tema específico? Ya has dicho que lo has hecho en Fotónica, que de hecho es mi grupo también. ¿Y cuál fue el tema del TFG y por qué elegiste el tema? Que bueno, quizás ya lo has comentado un poco también, ¿no? Porque te gustó esta asignatura de comunicaciones ópticas. Pues el tema que yo escogí se llama tomografía de coherencia óptica aplicada a la evaluación de melanoma en pulmón para la metástasis. Que dicho así suena un poco de medicina, pero luego se ve que tiene mucha relación con teleco. Como te he dicho antes, me gustó mucho la asignatura de comunicaciones ópticas y el mundo de la fotónica, y los profesores que lo impartían me parecía que hacían muy bien la asignatura y acabé pidiendo TFG a ellos. En concreto lo acabé haciendo con Olga Conde. Y viendo la asignatura de esta fotónica vi que había muchas opciones de biomedicina dentro del mundo de teleco. Y de hecho mi TFG está muy enfocado en ello, porque básicamente mi TFG era estudiar el comportamiento de la luz en la interacción de un tejido, en este caso afectado con cáncer. Y ahí pude aprender mucho de tema biomedicina, pero sin desencadenarme, sin alejarme mucho del mundo de teleco, porque se basaba principalmente en medir con una máquina que emitía luz y ver cómo se esparcía la luz en el tejido con las propiedades ópticas de la fotónica, pero luego todas esas medidas pasaban por filtrado de imagen, procesado de señal, que eso es puro teleco. Y todo eso se hacía también en entorno de programación, en Python, que también es programar y que también es teleco. Así que al fin y al cabo, en mi TFG acabé viendo parte experimental de medidas, parte de programación y parte de procesado de señal de teleco, siendo bastante completo. Bueno, muy interesante. Además, claro, comentabas antes que tenías muy claro, cosa también rara, pero desde luego muy positiva, ¿no? Que te gustaba teleco por el tema satelital y demás, ese tipo de cosas. Has terminado haciendo un TFG totalmente distinto. Has mencionado tomografía óptica, cáncer, melanoma, o sea, temas a priori muy distintos y que además seguro que, bueno, pues de entrada te supusieron un reto, ¿no? Entonces, es que al principio yo iba con unas ideas muy claras, pero llegué a la especialidad y vi otras vertientes que yo no sabía ni que existían, ni cuando me hablaron de la carrera ni nada, y dije, joder, esto me gusta mucho, hay que aprender un poco más de ello, y el TFG era su momento. Ajá. En el TFG, de hecho lo has mencionado, lo acabamos de decir, ¿no? Pues temáticas que seguramente no habías visto en la carrera, a nivel de lo más relacionado con medicina, aunque sea de alguna, bueno, no tangencial, sino importante en el TFG, pero también has mencionado Python, que seguramente no habrías programado nada o poco, y además generalmente la programación, últimamente a los alumnos de Teleco a veces les da un poco de alergia, fuera de MATLAB. Entonces, seguro que te enfrentaste a algunos retos específicos, una vez que ya te pusiste y ya escogiste el tema con Olga del TFG, y te fuiste encontrando retos, ¿no? y dificultades. ¿Nos puedes mencionar alguno y cómo los fuiste superando? Porque eso también es un proceso, ¿no?, de aprendizaje que también como referencia a los alumnos, ¿no?, que van a escoger TFG puede ser muy interesante. Pues el principal reto es lo de aprender Python. Python en la carrera no se ve C y MATLAB, que te asienta las bases para aprender a programar, pero el aprender un lenguaje de programación cuesta, uno que te resulte nuevo. El requisito para hacer el TFG con Olga fue que aprendiera Python, porque era en donde se iba a programar todo y es donde se utiliza todo en sus líneas de investigación. Entonces me tocó aprender Python yo sola. Ella al principio me sugirió unos cursos online de unas universidades que lo ofertaban para hacerlo desde mi casa, y empecé yo de forma autodidacta, haciendo los cursos poco a poco.
Y ya cuando hice todos los cursos, que son al principio muy nivel cero, cosas muy sencillitas, pues ya después de haber hecho esos cursos, Olga preparó unos seminarios con sus 2 doctorandos, José y Verónica, de los cuales Verónica me acabó codirigiendo el TFG y ella fue la que más me enseñó Python. En esos seminarios me enseñaban cómo manejar los datos que yo luego iba a procesar. Los datos que iba a medir del OCT, pues esos son los que estaba practicando, de otras medidas. Luego ya pasaría a mis propias medidas que hiciera yo. Y en esos seminarios, después de esos pequeños seminarios, me mandaba Verónica varias tareas, pequeñas tareas para, con los datos que me había proporcionado, pues aprender a cómo funciona su estructura de datos, a cómo leerlos, porque algunos son datos complejos con distintas estructuras muy profundas, y que cada parte, cada capa de los datos, cada capa de una matriz, pues significaba una cosa. Pues al tener que aprender a leerlos, a procesarlos y a extraer datos de ellos. Y todo al principio con ensayo y error. Primero con datos de prueba, como he dicho, y ya luego con mis datos de medidas que hice yo en el laboratorio. Y al principio, como yo solo conocía C y MATLAB, al principio yo hacía un montón de bucles muy largos, al que el ordenador le costaba mucho arrancar, para que luego iba donde Olga y donde Verónica a hacerles preguntas, y nada, me decían, no, que esto con una función de Python así chiquitina te lo hacen en un momento. Y yo ahí gastando tiempo en hacerlo en C. Ajá. Y luego también aparecían muchos errores en Python que yo no sabía leer, que eran de tipos de datos, de variables, de cómo leer. Y yo al principio no tenía ni idea. Y tuve que ir al principio mucho al despacho a preguntar y a que me enseñaran. Y a base de preguntar, que me explicaran y yo ir cogiendo ritmo, pues fui aprendiendo poco a poco y hasta desarrollar todo el TFG. Y al final, pues ya prácticamente en el máster he hecho todas las tareas en Python más que en C, porque aprendí mucho y muy asentados los conocimientos. Bueno, muy positivo. Si algo que has aprendido en el TFG, además lo has utilizado luego en el TFM, incluso estoy seguro que probablemente el día de mañana en tu desempeño profesional Python también puede ser importante. O sea, realmente siempre es positivo y los profesores muchas veces buscamos eso también, que el TFG sirva un poco de complemento a lo que habéis visto en la carrera, ¿no? Que vaya un poquito más allá. Vale, para cerrar un poquito este tema del TFG, ¿le darías algún consejo a un alumno que está empezando ahora con el TFG? ¿Alguna clave así que tú consideres importante? Pues que aprenda todo lo que pueda. Que si su tutor le sugiere aprender, leer o hacer cosas nuevas fuera de su área de confort, que lo aproveche. Porque yo tuve la oportunidad de aprender Python, algo que no se da en el grado, con alguien que esté detrás mío preguntándome cómo voy, poniéndome tareas, viendo dónde me atasco para que así yo poder seguir avanzando. Y esto es posible que en el día de mañana, en un entorno de trabajo, te pidan desarrollar una habilidad que no tengas y no van a estar ahí tan encima tuyo para ver dónde tienes los errores. Y tener a un profesor que esté pendiente de ti es que es muy valioso. Estupendo. Bueno, vamos a pasar un poco, dejamos atrás un poco el TFG y, bueno, comentábamos antes que ahora es una alumna de máster, así que por lo tanto de grado. Y una pregunta obvia también porque hace relativamente poco también lo he visto en un seminario de la asignatura de Hogar Digital, que fue un seminario sobre aspectos de la asignatura, ¿no? Aspectos de domótica y demás, con muchos alumnos de Teleco. Y cuando fue el turno de preguntas, porque el ponente pues estaba relacionado con los colegios de ingeniería y demás, me acabaron preguntando más sobre el máster, ¿no? Que sobre los aspectos puramente técnicos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quería hacerte era cómo ha sido tu transición del grado al máster. ¿Te ha resultado difícil? ¿Sencillo? ¿No ha habido ningún problema? Pues honestamente es bastante duro. Pasas de estar en cuarto con la especialidad que te gusta, con un número de horas de clases, a volver a primero y segundo de carrera, viendo las otras 2 especialidades, a volver a cursar aquello que ya habías dejado atrás, que se te podía haber incluso olvidado, o incluso, muy seguramente, que no te gustaran las otras 2 especialidades y volver a darlo. Y eso es bastante duro.
Sí, es uno de los problemas que tiene el máster, pero bueno, eso es como está definido en el BOE, digamos, ¿no? Que al final es como había que implementarlo. Y probablemente haya alguna modificación relativamente pronto. Todavía no, pero probablemente, desde luego, los profesores de Teleco, bueno, pues estamos dando vueltas, ¿no? Y la jefa de estudios me consta que también, ¿no? Sobre este tema. Vale, ¿has notado mucha diferencia a nivel de, digamos, de carga de trabajo, de dificultad y demás en el máster con respecto a las asignaturas de grado o los trabajos y demás? Dificultad, no mucha. No me parece exageradamente difícil. Sí que hay asignaturas que tienes que echarle más esfuerzo para entenderlos y sacar los exámenes, pero más difícil que el grado no es. En cuanto a carga de trabajo, sí lo he notado, de pasar en cuarto de carrera, que estás a 5 asignaturas por 4, a primero de máster, que pasas a 7. Que sí que es verdad que son 30 créditos, tanto en uno como en otro, pero sí se nota la carga de prácticas, trabajos y exámenes. Muchos de ellos se hacen en parejas y eso se agradece, porque si no, no es más difícil llevarlo al día y extenderlo. Pero sí he notado cargas de horas que no están tan reflejadas como en los 30 créditos en un año académico del grado. Que sí que es verdad que aunque haya más carga de trabajo y de horas, se sale beneficioso por ambas lados, tanto en profesores como en alumnos. Los profesores porque dan todo el temario y todo lo que quieren explicar, y los alumnos porque conseguimos que nos cambien fechas de entregas y tener más tiempo para entregarlo, y para más tutorías y que nos vuelvan a explicar todo de nuevo. O sea, la carga ha sido dura, pero no solo como un punto negativo. Y en cuanto dureza, la dificultad, no. Son difíciles, son duras, hay que echarle horas, pero no es más difícil que el grado. Una vez que sacas el grado y has sacado primero y segundo, no es imposible sacar el máster. Sí, de hecho yo creo, ¿no?, que el índice, bueno, están las estadísticas que son públicas, yo creo que el índice de aprobados es bastante alto, ¿no?, en el máster. Yo creo que es parecido, ¿no?, a los últimos cursos de Teleco probablemente, o igual incluso más. Vale, comentábamos antes, y es una realidad, ¿no?, total, que los alumnos de grado de Teleco, a medida que se van acercando hacia el final, la parte del TFG y demás, una de sus principales preocupaciones es si el máster, si deben hacer el máster o no, o si es una buena elección hacer el máster o no, ¿no? ¿Consideras tú que puede ser, dada tu experiencia ya, interesante o beneficioso, vamos a plantearlo así, hacer el máster para un alumno que vaya a finalizar el grado? Yo creo que sí. Yo lo he cursado con ganas de completar mi formación, pero luego, además de eso, me he dado cuenta que tú te vas a LinkedIn o a cualquier sitio a buscar empleo y en todas partes ya te están pidiendo, aparte de el grado, un máster. Un máster para que te dé, que puede ser como cualquier otra universidad. Pero el máster te da la opción de abrirte puertas a otras ofertas laborales, que con un grado igual, que si vas a encontrar trabajo con el grado, pero con el máster tienes opción a más diversidad de oferta. Y luego, aparte de mayor diversidad de oferta laboral, entras a otro rango salarial. Y son aspectos que yo tengo bastante en cuenta, tanto no solo el rango salarial, sino el poder escoger más temas donde yo me gustaría trabajar. Sí, yo creo que es una reflexión muy interesante y bastante acertada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo también hablar con alumnos de Teleco, por ejemplo, o sea, de Teleco, de FP, de Teleco de Salesianos, por ejemplo, ¿no?, que recibimos alumnos con esa procedencia, y una diferencia también, ¿no?, lógicamente entre el FP y el grado también es eso, ¿no?, que a mí ya me gusta lo que estoy haciendo, pero si luego quieres tener más oportunidades de dirigir tu carrera, ¿no?, profesional, de tener un trabajo con mayores expectativas, ¿no?, incluso de poder gestionar luego grupos de personas, proyectos y demás, pues esa evolución, ¿no?, de FP al grado y del grado al máster, pues te la va a dar, ¿no?, totalmente. Bueno, pues por ir terminando poco a poco, ¿qué consejos generales le darías a alguien que esté considerando como opción para el próximo curso académico matricularse en Teleco, en el grado?
pues que estés seguro de lo que quiere hacer, que eso es muy importante, el escoger algo que te guste y que te vaya a llenar, y que al principio va a ser duro, pero que luego poco a poco irán saliendo todas las cosas con trabajo y esfuerzo. Y que al final del camino es muy gratificante porque luego hay muchas ofertas y puedes trabajar de lo que tú quieras, prácticamente. Perfecto. Y bueno, para finalizar, no sé, alguna reflexión, algo que quieras compartir con, bueno, pues con los estudiantes. En principio este canal está fundamentalmente dirigido a los estudiantes de Teleco. Pues eso, alguna reflexión o algo así que quieras compartir con ellos. Pues para los que estáis estudiando en el grado, yo he estado ahí, sé lo que es, sé que es duro, os mando todo mi ánimo y os voy a decir lo que me dijo mi padre cuando entré. Que mi padre le considero un hombre muy sabio y siempre agradezco sus consejos. Me dijo que Teleco no es una carrera de sprint, que es una carrera de maratón. Que aquí no gana el que va más rápido, sino el que aguanta y que va poco a poco con consistencia y con resistencia al final del trayecto. Bueno, pues sí, desde luego me parece un muy buen consejo y está claro que Teleco es una carrera de fondo, ¿no? Por así decirlo. Pues nada, agradecerte de veras que te hayas prestado a esto. La verdad es que ha sido muy interesante y yo creo que va a ser muy interesante para, ¿no?, para los alumnos de Teleco ver tu experiencia, pues eso, ¿no? Tanto como alumna de grado, como la elección de la mención, como tu paso por el TFG y ahora por el máster, ¿no? Todos son aspectos muy relevantes para alguien que esté en el grado un poco, ¿no?, hacia mitad o terminando y demás. Y yo creo que va a ser una entrevista, ¿no?, pues, muy interesante. Así que nada más, por mi parte lo dicho, darte las gracias y bueno, pues a los que estén viendo esta entrevista, deciros que probablemente el próximo capítulo o el próximo episodio también vaya a ser interesante porque la idea es un poco entrevistar a la jefa de estudios actual de Teleco, ¿no?, la subdirectora Mariam, que también nos dará claves un poco, pues, sobre las menciones, sobre el máster y demás aspectos, ¿no? Pues nada más, Mariola, lo dicho, muchísimas gracias y nada más. Gracias a todos por vuestro seguimiento del canal.